este ciclo de charlas que venimos realizando, Mirada Santa Fe, dentro de Democráticamente, bueno, seguimos charlando con diferentes protagonistas de la realidad, en este caso de la ciudad de Santa Fe. Está para charlar con nosotros ya la concejala Luciana Cerezola del PRO. Luciana, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, Luciana, hablando hace algunos días con referentes nacionales del PRO, me decían, este es el año de la consolidación del PRO en la ciudad de Santa Fe. ¿Ustedes lo ven así? ¿Lo ven de esta manera? Lo que nosotros estamos convencidos, nosotros venimos trabajando, el primer concejal fue en 2011, recién en 2017 conmigo pudimos volver a tener un concejal, yo soy la primera mujer concejala del PRO en la ciudad de Santa Fe, y también la primera mujer en tener la vicepresidencia primera de lo que es el Consejo Municipal. Bueno, en lo que es 2019 ya se me unió Sebastián Mastropaolo, quien venía ejerciendo la jefatura de ANSES en la provincia de Santa Fe y de Entre Ríos. Y ya somos dos, y creo que dentro de lo que es el interbloque de Juntos por el Cambio tenemos una presencia fuertísima. Somos bastante intensos a nivel trabajo, a nivel político, y bueno, obviamente este año me toca renovar, y si bien es un año sumamente complicado y hasta es incómodo hablar de candidaturas, es una realidad que el 9 de julio cierran nuevamente las listas, y obviamente nosotros como PRO queremos volver a tener mínimamente dos bancas dentro de lo que es el Consejo y consolidar el PRO en la ciudad de Santa Fe. Tenemos grandes referentes a nivel nacional como Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, entre otros, pero necesitamos tener esa misma presencia en la provincia y obviamente también en la ciudad. Nosotros en varias reuniones que hemos tenido con Patricia Bullrich, que es la presidenta de nuestro partido, nos ha pedido que empecemos digamos, la batalla a las bases en la calle, que empecemos a ganar centros de estudiantes, en los colegios secundarios también en los centros de estudiantes, y obviamente en lo que es el territorio, los que son los concejales, debemos tener representantes en todas las localidades, ya sea dentro del legislativo, dentro del ejecutivo, pero tener presencia y consolidar las bases para de cara, obviamente, a lo que es el 2023. Seguro. Bueno, mucho de lo que me comentó lo vamos a ir desandando también y se lo voy a repreguntar porque hay varias cuestiones para analizar de lo que dijo. ¿Cómo usted decía, es la primera mujer en ocupar la mesa directiva, la vicepresidencia en este caso, del cuerpo deliberativo? ¿Cómo nos califica, cómo puede calificar el trabajo que vino desarrollando el año pasado, este año, durante la pandemia, el Consejo Deliberante, el Consejo Municipal? Bueno, la verdad que fue sumamente activo. Creo que debemos ser uno de los cuerpos que más ha trabajado a nivel presencial y también a nivel remoto. Nosotros no hemos dejado de sesionar nunca, nunca, dentro de lo que es el periodo ordinario. Dentro de lo que es mi equipo de trabajo hemos presentado más de 220 proyectos dentro de lo que fue el año durante la pandemia. El año obviamente todavía continúa, es como que a veces se nos borran los límites del año. Dentro de lo que es 2020 hemos presentado más de 220 proyectos. Militamos los proyectos, somos muy serios con el tratamiento y con el estudio de los mismos, y a nivel directivo creo que es una mirada que le da Leandro González, es una mirada renovadora quizás. Veníamos con la presidencia de Seba Piñata y creo que él ha incursionado mucho, sobre todo en lo que es Consejo Joven. Esto obviamente charlado, son iniciativas de la presidencia, pero está charlado y acordado con lo que es todo el cuerpo. Creo que también el nivel, la intensidad de trabajo, donde una semana comisiones y la otra semana las claras luces de que realmente tenemos un trabajo bastante amplio. Somos 17 concejales y la verdad que el nivel de proyectos que todos presentamos, de debate, también es bastante amplio, si bien obviamente la pandemia se termina comiendo muchísimo de lo que es el debate, digamos, y de todas las iniciativas que pueden haber tenido tanto el Consejo como los ejecutivos, ya sea provincial o municipal. Se ha comido todo la pandemia, la agenda, las arcas económicas, todo, pero yo creo que se ha marcado una diferencia, y la verdad que
en lo personal estoy bastante conforme sobre el trabajo que venimos realizando y obviamente también me da un gran orgullo ser la primera mujer en encargar la vicepresidencia primera dentro de lo que es el Consejo, y creo que es una deuda que nos tenemos para con la sociedad también, y también de la política para adentro y de la política para afuera. Luciana, da la sensación de que les costó a la segunda minoría, que son ustedes, Juntos por el Cambio, ponerse de acuerdo en algunos temas. ¿Esto es así como lo ves? Bueno, la verdad que el interbloque que integramos es bastante amplio. Estamos Sebastián y yo por el lado del PRO, lo que es Carlos Suárez por el lado del MAR, y obviamente lo que es Carlos Pereira y Inés Larriera por el lado de la UCR, podríamos decir universitaria, que ellos son representantes del exintendente José Corral. Quizás tenemos bastantes miradas. Obviamente a nivel político tenemos muchísimos acuerdos con respecto a lo que pensamos y en la dirección política que queremos tomar, pero quizás tenemos otra posición con respecto a determinadas cuestiones quizás más locales o de cómo encarar el papel de la oposición. Desde nuestro espacio sostenemos que la oposición tiene que ser constructiva y aportar. No sirve de nada en esta situación en la que estamos hablar, digamos, de una forma desmedida o acusatoria, sabiendo que la situación es muy difícil. Nosotros siempre tratamos de hacer llegar opciones o soluciones a lo que son las distintas problemáticas que se presentan generalmente entre el Ejecutivo y el Consejo. De hecho, el primer presupuesto en donde estábamos presentes junto con Sebastián, la verdad que tuvimos un trabajo arduo y logramos disminuir muchísimo los aumentos que proponía el Ejecutivo, y creo que la solución, y ese es un claro ejemplo, no está en oponerse por oponerse, sino en oponerse para dar la solución diferente. ¿Qué opina de la gestión de Emilio Jatón? Creo que está bastante desdibujada. Yo creo que Emilio ingresó con un alto porcentaje, obviamente, fue un gran elector, una alta imagen positiva. Creo que ha quedado en la sombra de lo que es el gobierno nacional y provincial, donde no tenés mucho juego para moverte. Creo que también el problema de que muchísimos empleados municipales de una planta de 3.000, solamente 1.500 estén yendo a trabajar porque el resto es grupo de riesgo, es una complicación, pero también creo que si bien se ha discutido incluso dentro del recinto los tipos de liderazgo, yo creo que no pasa por el tipo de liderazgo que tenga el intendente, sino pasa porque hay bastantes cuestiones que no las digo yo, las dicen los vecinos todo el tiempo, en Santa Fe, que es bastante complicado sobre todo lo que es el tema de mantenimiento, el tema de iluminación, el tema de seguridad. Hay muchísimas cuestiones, y más ahora con la utilización que se hace del espacio público, es bastante complicado, y también lo que es control. Creo que la pandemia ha hecho que las sábanas queden cortas para todos lados, y si podemos pedir control en un lado, la respuesta va a ser esa cantidad de gente está destinada al operativo por las restricciones. Entonces, como que es la historia de toda la vida, peor que antes, porque la sábana siempre parece estar corta con respecto al control. ¿Qué mirada de la administración de la pandemia hace usted por parte bueno, del gobierno provincial, del gobierno nacional? Muy mala. Creo que teníamos cuando Ginés González García dijo que le preocupaba más el dengue, que esto no iba a llegar, yo creo que fue la crónica de una muerte anunciada, lamentablemente. Creo que teníamos el diario del lunes y en vez de leerlo, lo tiramos al asador. Me parece que la postura que se ha tomado el primer tiempo, allá por marzo del 2020, fue correcta, pero bajo la fachada, por decirlo, de los decretos y las restricciones, pasamos 9 meses sin clases, 9 meses sin actividad económica para muchísimas personas, se han fundido pymes, ha habido una deserción escolar que es inimaginable, ni hablar de diferentes situaciones particulares, desde una persona que tenía que ir a trabajar, no tenía con quién dejar a sus hijos, ni hablar de niños que han terminado primer grado sabiendo escribir y ya se encuentran en un tercer grado, donde algunos saben multiplicar y otros no terminaron de aprender a leer, y son cuestiones quizás no pequeñas, pero esto leído en una situación macro es gravísimo.
y ni hablar de lo que es la segunda etapa, podríamos denominarlo, con lo que es la frustración del pueblo argentino por el tema de las vacunas, ni hablar del vacunatorio VIP, no me voy a volver a meter con ese tema porque creo que ya no resiste el menor análisis. Lo que sí puedo decir es que me parece correcto, y me parece más que correcto, urgente, que se abra la posibilidad que las provincias y las localidades compren vacunas de forma particular. Me parece que es una vergüenza que el gobernador tenga plazo fijo y que tenga las fuerzas de seguridad sin vacunar, por ejemplo. Entonces es una paradoja constante de hacer caja sin tener en cuenta ni siquiera la salud, sino también el respeto a lo que son las fuerzas policiales. Ni siquiera ellos están vacunados. En mi caso yo soy grupo de riesgo, obviamente no estoy vacunada, voy a esperar mi lugar como corresponde, está de más decirlo, lamentablemente lo tenemos que aclarar. Yo salí a trabajar siempre con los mayores cuidados, pero hay gente que está muchísimo más expuesta y está lamentablemente sin vacuna y a la espera de poder tenerlo, y no quiero ni hablar del caso de la joven que fue prácticamente dejada comio y no se le dio atención médica. Eso habla a las claras luces de la deficiencia de atención médica y la poca inversión que se ha hecho con respecto a salud. Nada fue suficiente, nada es mucho para esta pandemia, y lo están demostrando la cantidad de muertos, la cantidad de casos. Las políticas de testeo nunca se aplicaron. Sabemos que es una situación bastante complicada a nivel logístico, pero era lo que se tenía que hacer y no se hizo, y las consecuencias las estamos viendo ahora, que no podemos salir a la calle. Bien. Hay un debate que se abre en estas últimas semanas y que tiene que ver con esta idea de que si desde los municipios se puede hacer algo más o no a lo dictado por los gobiernos nacional y provincial. ¿Cuál es su opinión? ¿Podría el municipio hacer un poco más de lo que hace o tiene que quedarse en un lugar pasivo? Se debe respetar, pero hay que dar la pelea siempre por la educación, por la producción, por los comerciantes. Nosotros tenemos constantemente reuniones con lo que es el sector productivo, y la verdad que es acuciante la situación en la que están pasando, y no pasa solamente por disminuciones o del DREI o de distintos impuestos o servicios, sino que pasa por una cuestión general, y creo que se tendría que haber destinado mucho más esfuerzo a lo que son los testeos. Sobre todo eso hubiera permitido disminuir muchísimo lo que son los casos, si bien ya no es posible por la circulación interna detectar la trazabilidad de los casos, pero sí hubiera sido posible disminuir y lograr que la gente que era sintomática se hubiera podido aislar, y así hubiera evitado muchísimos contagios. Volviendo al tema bueno, estamos atravesados por la pandemia, pero también por un proceso electoral que vamos a tener este año. El Consejo de Santa Fe, de las 17 bancas, pone 8 en juego, 3 del oficialismo, 3 en este caso de Juntos por el Cambio, una del Frente Renovador y una del PJ. Hay mucho en juego, ¿no? Sobre todo en las primeras minorías. Exactamente, hay mucho en juego. Todos queremos conservar la banca que tenemos y sumar. Obviamente yo creo que va a ser bastante polarizado. Yo creo que en algún momento la elección va a ser comida por la grieta, como decimos. Yo creo que se va a terminar nacionalizando. Creo que también el lamentable fallecimiento de Miguel Lifchit va a realmente ser complicado para el armado del Frente Progresista Cívico y Social. Yo creo que varios integrantes de la UCR se van a empezar a mover para lo que es Juntos por el Cambio. No estoy hablando de un frente de frentes, ni mucho menos. Creo que eso lo podríamos charlar de cara al 2023, no ahora, pero creo que todos queremos conservar la banca para nuestros espacios, más allá de los nombres o no nombres, que también tenemos que hablar de que lo que es la ley de paridad va a hacer que el armado sea diferente, no sé si más complicado, pero sí vamos a tener que adaptarnos a una nueva ley que quizás no veníamos conociendo ni utilizando, y va a ser complicado el armado, y también luego de las internas de las PASO, las listas generales. Pero creo que todos tenemos muchísimo para ganar, pero también creo que lo que es la elección nacional va a hacer que se polarice muchísimo la elección.
en todas digamos, en todos los niveles de las elecciones, tanto los concejales como los diputados nacionales, y obviamente Santa Fe, que también renovamos senador. Ya le pregunto algo sobre el Frente de Frentes que nombró allí, el Frente Amplio, pero en Juntos por el Cambio de la ciudad de Santa Fe, teniendo en cuenta el trabajo legislativo que tienen, estas diferencias, como lo hablamos, que surgieron durante este periodo, entre radicales, el PRO, bueno, ¿será muy difícil los acuerdos para ese armado electoral? A ver, me imagino, ni hablar de una lista de unidad, usted me lo dirá. Lo ideal sería una lista de unidad por una cuestión de optimizar tiempo, optimizar nombres también, porque no es simpático el tiempo, el esfuerzo que se gasta para competir contra, digamos, contra personas que están en el mismo camino que vos, pero también creo que es muy sano a nivel partido. Obviamente, Juntos por el Cambio está integrado por varios partidos y todos tenemos la misma legitimidad de pelear la cabeza, de pelear un cargo. Nosotros en 2019... cuando obviamente Inés Larriera encabezaba la lista de José Corral, no tuvimos lugar en esa lista, y es por eso que decidimos ir a la interna, y bueno, obviamente salimos segundos, logramos que Sebastián entre, y creo que acá, digamos, puede haber sorpresas como no, pero creo que todos los integrantes de Juntos por el Cambio tenemos el mismo derecho y la misma facultad de pelearla y de hacer crecer nuestro espacio dentro de lo que es Juntos por el Cambio y también dentro de lo que es el Consejo Municipal y obviamente y el electorado en general. Luciana, hablaba usted del Frente de Frente o este Frente Amplio. Un sector radical insiste con esta posibilidad. Bueno, no sé si, como lo decía usted, para esta elección o para dentro de 2 años, pero ¿qué opina? ¿Qué opina de este Frente Amplio? Yo creo que siendo pragmáticos, como nos ha enseñado de alguna forma Horacio Rodríguez Larreta, tenemos que ampliarnos, tenemos que hacer que muchísimas personas que quizás tienen algunas diferencias con nuestro espacio se acerquen y a la vez nosotros acercarnos. Creo que no tenemos que lograr no solamente que nos une el espanto, me explico hablando mal y pronto, sino tenemos que llegar a lograr determinados acuerdos. Nosotros en lo que es el Consejo trabajamos muy bien con lo que es el Frente Progresista, con lo que es la presidencia de Leandro González, obviamente, y también todo el espacio que lidera el Ejecutivo, como con Laura Mondino, podemos llegar a acuerdos, hemos trabajado juntos. Obviamente que una cosa es el trabajo legislativo y otra cosa es el armado político, no es lo mismo. Yo entiendo que cada uno quiera mantener una identidad, y creo que eso lo tenemos que reflejar y respetar, pero también creo que si no nos unimos, vamos a padecer quizás 4 años nuevamente de peronismo y puede llegar a ser terrible y letal para lo que es no solamente Argentina, sino también Santa Fe. Bien, 2 últimas preguntas. Desde ya le agradecemos por esta pausa que hizo en sus actividades y atendernos en este día feriado. Le preguntamos a otros actores del PRO, de santafesino, sobre un tema que está instalado también. Es muy difícil para ustedes, y lo digo a usted como una persona del PRO, seguir algún líder nacional, teniendo en cuenta que hay varias personas que quieren liderar el espacio. Usted nombró a Larreta, Bullrich, Vidal, bueno, y hasta el mismo Macri. Yo creo que Mauricio refleja, digamos, lo que es el líder en el sentido de que yo creo que es el único que puede llegar a unificarnos a todos bajo digamos, una misma postura o posición. Por suerte tenemos diferentes actores que encarnan distintos perfiles, digamos, Patricia tiene un perfil muchísimo más combativo, Horacio tiene un perfil muchísimo más pragmático, María Eugenia más conciliador. Creo que no solamente pasa por identificarnos personalmente, sino que en el sentido de que cualquiera que quiera liderar la carrera para el 2023 va a ser respaldado por todo lo que es el armado de Santa Fe. Nosotros tenemos comunicación con los dos constante. De hecho, Patricia vino en el mes de febrero acá a Santa Fe a una reunión del Consejo Directivo, al cual la invitamos nosotros. Obviamente que ella tiene quizás más posibilidad de moverse, puesto que obviamente Horacio tiene una gran responsabilidad y no pone un pie fuera de lo que es Ciudad de Buenos Aires, pero obviamente las reuniones se conciertan todo el tiempo, tenemos Zoom, tenemos reuniones,
y digamos, lo que es el armado del cara al 2023 va a ser pensado, pero obviamente va a ser liderado por el que esté más cerca, digamos, de todos los consensos, y también el que tenga respaldo de todo. Yo creo que Mauricio también va a ser el que dé el último visto bueno para la próxima candidatura. No sé qué pasará tampoco en el armado dentro de lo que es Ciudad de Buenos Aires o las candidaturas en provincia, que también es un tema que, aunque nos queramos, nos termina afectando a nosotros siempre, pero creo que liderando Federico Angelini lo que es la carrera del Senado también nos acerca mucho más a lo que es el armado nacional, y eso también nos da una, digamos, una base importante arriba, y también nosotros somos una base importante para la nación acá abajo en la ciudad de Santa Fe, en las bases. Luciana, ¿qué temas no pueden faltar en la agenda política de campaña de estas próximas elecciones, de las necesidades que tiene la ciudad de Santa Fe? Obviamente la seguridad. Creo que más allá de la pandemia y la situación económica, lo que es Ciudad de Santa Fe es tremenda la situación que estamos viviendo, y también es muy baja la respuesta que se da, digamos, para con los vecinos. Y estamos hablando de todos los estratos. Cuando estamos pidiendo que se desmalece y se ilumine una calle, no es un mero capricho, una cuestión estética, es una cuestión de seguridad, como también nos gustaría ver muchísimos más policías a la calle, muchísimos más móviles, también más facilidad para hacer denuncias. La gente ya ni se gasta en denunciar, lo que es gravísimo. Quizás no tenemos la misma situación que tiene Rosario, pero sí tenemos una situación que es bastante acuciante, lo que son los motochorros, lo que es el robo organizado, lo que es la delincuencia y el vandalismo, es algo tremendo, y obviamente también lo que, digamos, la no posibilidad ni siquiera de poder salir a las 5 de la tarde al centro, digamos, sin tener un poco de miedo. Creo que el miedo se ha instalado desde la inseguridad, desde la pandemia, y la verdad que no conozco ningún santafesino que no viva con miedo, y eso es lamentable. Bien. Luciana, bueno, seguramente estaremos en contacto con muchos otros temas que hacen a la agenda política de la ciudad de Santa Fe. Por ahora, por este caso, hemos hablado y hemos repasado algunas De todo. cuestiones de la actualidad, así que agradecido por este momento. No, a vos. Muchas gracias.